Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha causado un auténtico revuelo, un escándalo, una explosión de emoción, en fin, algo que dejó a todos con la boca abierta. Y es que el título lo dice todo, ¿verdad? El gesto de Kerem que enloqueció a todos. La foto que lo cambió todo. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin, ese actorazo turco que nos tiene a todos suspirando. Y no me refiero a una escena de Love is in the Air, aunque también podríamos hablar de eso, porque la verdad, cómo nos enganchó esa serie. Esa química, esas miradas, esos momentos, uff. Pero hoy nos enfocaremos en algo mucho más reciente, algo que sucedió fuera de la pantalla, en la vida real, y que desató una ola de comentarios, análisis, y por supuesto, mucha especulación. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles, de fotos, de análisis de gestos, y de todo lo que necesitamos para entender qué fue exactamente lo que pasó, por qué causó tanto revuelo, y qué implicaciones podría tener en la vida de Kerem. Así que asegúrense de tener a mano su cafecito, su té, su mate, o cualquier cosa que les guste para acompañar este chisme. Yo ya tengo el mío aquí lista para la acción. Y antes de que empecemos no quiero dejar de recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo de las series turcas, los actores, las noticias, los chismes, suscríbanse al canal. Es gratis. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme siempre hay algo interesante de qué hablar. Y no se olviden de dejar un like, me ayuda muchísimo. Ahora sí, empecemos. Bien, como ya les adelanté, el tema central es un gesto, una foto, que supuestamente lo cambió todo. ¿Pero qué fue exactamente? Bueno, para entenderlo, tenemos que remontarnos a un momento específico, a una situación, y a un par de personas. En este caso hablamos de Kerem Bürsin y, bueno, ya saben, la vida amorosa de Kerem. Un tema que siempre genera debate y expectación. Kerem, como sabrán, ha sido noticia por sus relaciones, por sus romances, por sus compañeras de reparto y amigas especiales. Y es que este hombre tiene un imán. Uno de los romances más comentados y mediáticos fue, por supuesto, su relación con Hande Erçel, su coprotagonista en Love is in the Air. La química entre ellos era innegable y la verdad, a todos nos encantaba verlos juntos, tanto en la serie como fuera de ella. Eran como la pareja perfecta. Las miradas cómplices, los gestos románticos, los mensajes en redes sociales, todo era perfecto. Fueron una de las parejas favoritas, de hecho, lo siguen siendo. Y es que fueron 2 años de ensueño. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el amor, a veces, se acaba. Y después de una larga y muy comentada relación, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia, por supuesto, causó tristeza entre los fans, pero también mucha especulación. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Habrá otra persona involucrada? ¿Qué causó la ruptura? Fueron incompatibilidades, diferentes rumbos en la vida, presiones mediáticas. Los rumores volaron. Y es que cuando una pareja mediática se separa, los fans y los medios se vuelven detectives, buscando pistas y analizando cada detalle. Y aquí es donde entra el gesto, la foto que nos ocupa. Después de la ruptura con Hande, Kerem fue visto en diversas ocasiones con otras mujeres. Pero hubo una en particular que llamó la atención de todos, una foto en la que se lo veía muy cercano, muy cariñoso, con una joven actriz y modelo turca. ¿El nombre de la afortunada? Afsanur Sancaktutan. Un nombre que a partir de ese momento, resonaría en todos los rincones de las redes sociales y los medios de comunicación. Las fotos que empezaron a circular en redes sociales y en medios de comunicación, mostraban a Kerem y Afsanur juntos, riendo, abrazados, caminando de la mano. Imagínense. Las redes sociales explotaron. Los fans, la prensa, todos comenzaron a hablar, a analizar, a debatir, y a sacar conclusiones. Era el tema del momento. Twitter, Instagram, los portales de noticias, todo era Kerem y Afsanur. Y es que cuando un actor famoso, especialmente uno tan querido como Kerem, aparece con alguien nuevo, el mundo entero se detiene a mirar. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que causó tanto revuelo? Pues varios factores se combinaron. Primero, la sorpresa. Nadie esperaba que Kerem, después de su mediática relación con Hande, apareciera tan rápido con otra persona.
Aunque seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, las rupturas y los nuevos romances suelen ser bastante rápidos. Segundo, la intensidad de las fotos. Se veía claramente que había una conexión, una complicidad, una atracción. Las imágenes hablaban por sí solas, miradas que se cruzaban, sonrisas que se contagiaban, roces que denotaban cercanía. Y tercero, la comparación. Obviamente todos comparaban a Afsanur con Hande. ¿Quién era mejor? ¿Qué tenían en común? ¿Cómo se relacionaban con Kerem? ¿Qué tipo de mujer era Afsanur en comparación con Hande? Los fans analizaban cada detalle, cada gesto, cada estilo. Pero lo que realmente hizo que la gente enloqueciera fue un gesto en particular. En una de las fotos, Kerem aparece abrazando a Afsanur, muy cerca de ella, y le da un beso en la mejilla. Un beso. Un gesto simple pero que para muchos significó mucho. Fue la confirmación, el sello, la prueba definitiva de que entre ellos había algo más que una amistad. Un gesto que en el mundo de las celebridades puede significar muchas cosas: el inicio de un romance, una estrategia publicitaria, una señal para los fans, o simplemente un momento de cariño. A partir de ahí, el debate se intensificó. Se habló de si era un romance real, de si era solo una estrategia publicitaria, de si Kerem estaba realmente enamorado, de si Afsanur era la mujer ideal para él, de todo. Los expertos en relaciones, los psicólogos, los fans, todos tenían una opinión. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones. ¿Estaban juntos por amor, por fama, o por una combinación de ambos? Y aquí es donde entran las interpretaciones, los análisis del lenguaje corporal, las especulaciones. Mucha gente, expertos en estos temas, analizaron las fotos, los gestos, las miradas, para tratar de descifrar qué estaba pasando realmente entre Kerem y Afsanur. ¿Cómo se miraban? ¿Cómo se tocaban? ¿Qué decía su postura corporal? ¿Había tensión sexual? ¿Se sentían cómodos juntos? Y por supuesto, las redes sociales se inundaron de opiniones y teorías. Los expertos en lenguaje corporal analizaban la inclinación de la cabeza, la posición de las manos, la dilatación de las pupilas, todo. En cuanto a la respuesta de los implicados, al principio, tanto Kerem como Afsanur mantuvieron silencio. No confirmaron ni negaron nada. Eso, por supuesto, alimentó aún más la especulación. El silencio, en estos casos, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, mantiene el misterio y la expectación. Por otro lado, puede generar más rumores y teorías. Después comenzaron a aparecer algunas declaraciones sutiles, mensajes en redes sociales, pero nada que aclarara del todo la situación. Era como si quisieran mantener el misterio. Y vaya que lo lograron. Lo que sí es cierto es que esta foto del beso generó una gran atención mediática hacia Afsanur. Su nombre se hizo mucho más conocido, su popularidad se disparó y su carrera profesional tuvo un impulso. Para muchos fue el momento en que Afsanur entró oficialmente en el mundo de las celebridades. De repente todos querían saber quién era Afsanur Sancaktutan. Su perfil de Instagram se llenó de seguidores, sus entrevistas se multiplicaron, y sus próximos proyectos fueron objeto de gran interés. Pero, ¿qué ha pasado después? Bueno, la situación ha ido evolucionando. Con el tiempo, Kerem y Afsanur han sido vistos juntos en más ocasiones, confirmando, de alguna manera, que entre ellos hay una relación. Han sido fotografiados en restaurantes, paseando por la calle, en eventos sociales, aunque siempre intentando mantener un perfil bajo. Sin embargo, no se han pronunciado abiertamente sobre su romance, lo que ha mantenido la expectación y el interés de los fans y de los medios. ¿Por qué esta discreción? ¿Prefieren mantener su privacidad, o están esperando el momento adecuado para oficializar su relación? En definitiva, la foto de Kerem y Afsanur, y especialmente ese gesto del beso, fue el detonante de una historia que ha dado mucho de qué hablar. Una historia que, como suele suceder en el mundo de los famosos, sigue generando controversia, especulación y debate. ¿Es amor verdadero? ¿Es una estrategia publicitaria? ¿Qué les deparará el futuro? ¿Será una relación duradera, o solo un romance pasajero? ¿Aceptarán los fans de Kerem a Afsanur como su nueva pareja? Solo el tiempo lo dirá. Pero, ¿qué podemos esperar de esta relación? ¿Cómo encaja Afsanur en la vida de Kerem? ¿Qué tipo de dinámica tienen?
Para responder a estas preguntas podemos analizar algunos aspectos. Primero, la diferencia de edad. Kerem es mayor que Afsanur por algunos años. Esto en algunos casos puede influir en la dinámica de la pareja. Segundo, sus carreras profesionales. Ambos son actores, lo que les permite comprender mejor los desafíos y las alegrías de la profesión. Podrían incluso trabajar juntos en el futuro, lo que sería un sueño para muchos fans. Tercero, sus personalidades. ¿Son compatibles? ¿Tienen intereses en común? ¿Se complementan? Solo ellos saben la respuesta. Y finalmente, la opinión de los fans. ¿Apoyan esta relación? ¿O siguen soñando con una reconciliación entre Kerem y Hande? Los fans son una parte importante de la ecuación, y sus opiniones pueden influir en la percepción pública de la pareja. El impacto de la foto del beso y la subsecuente relación entre Kerem y Afsanur va más allá de un simple chisme de celebridades. Es un reflejo de cómo la sociedad actual consume y analiza la vida de los famosos. Las redes sociales han democratizado la información, permitiendo a los fans estar más cerca de sus ídolos, pero también creando un ambiente de especulación y juicio constante. Cada gesto, cada foto, cada declaración es analizada y diseccionada, buscando pistas sobre la autenticidad de la relación. Además, esta historia nos plantea preguntas sobre la privacidad de las celebridades y el derecho a tener una vida personal. ¿Hasta dónde pueden llegar los medios y los fans en su búsqueda de información? ¿Dónde se traza la línea entre el interés público y la invasión de la privacidad? Es un debate complejo que no tiene una respuesta fácil. Y ahora, vamos a analizar un poco más a fondo a los protagonistas de esta historia. Hablemos de Kerem Bürsin. Un actor talentoso, carismático y muy atractivo, que ha conquistado a miles de fans en todo el mundo. Su éxito en Love is in the Air le catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ícono de las series turcas. Kerem es conocido por su profesionalismo, su dedicación y su cercanía con sus fans. Siempre está dispuesto a compartir momentos con ellos, a responder sus preguntas y a agradecerles su apoyo. Y ahora hablemos de Afsanur Sancaktutan. Una joven actriz y modelo, que ha demostrado tener talento y potencial. A pesar de ser menos conocida que Kerem, Afsanur ha ido construyendo una sólida carrera en la actuación. Su belleza y su carisma han llamado la atención de muchos, y su relación con Kerem le ha dado un impulso adicional. Afsanur es descrita como una persona sencilla, auténtica y con los pies en la tierra. ¿Qué podemos esperar del futuro de Kerem y Afsanur? Es imposible saberlo con certeza. El mundo del espectáculo es impredecible y las relaciones pueden terminar de un día para otro. Sin embargo, lo que sí podemos esperar es que ambos sigan trabajando duro en sus carreras, que sigan creciendo como personas y que sean felices. Y por supuesto que sigan compartiendo momentos con sus fans, ya sea en redes sociales, en eventos públicos o en sus futuras producciones. Y ahora quiero compartir mi opinión personal sobre este tema. Creo que Kerem y Afsanur hacen una linda pareja. Se ven bien juntos y parece que se complementan. Me parece que Afsanur es una mujer talentosa y con mucho potencial, y creo que Kerem es un hombre encantador y con un gran corazón. Espero que su relación sea duradera y que sean muy felices juntos. Pero por supuesto lo más importante es que ellos sean felices, independientemente de lo que piensen los demás. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado el gesto de Kerem que enloqueció a todos, esa foto que lo cambió todo. Hemos hablado de Kerem, de Afsanur, de la reacción del público, de las especulaciones, de las interpretaciones, y de todo lo que rodea a este misterioso romance. Espero que les haya gustado este vídeo. A mí me encantó hacerlo. Me encanta sumergirme en estos temas, en el mundo del espectáculo, en los dramas, en los chismes, y compartirlos con ustedes. Quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, por su tiempo, por su atención. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué opinan de Kerem y Afsanur? ¿Creen que hacen buena pareja? ¿Creen que es amor de verdad? ¿Cuál es su opinión sobre la foto del beso? ¿Creen que es solo una estrategia publicitaria? ¿O ven una conexión genuina entre ellos? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones. Y no se queden con nada.
Y antes de irme no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo si les gustó. Espero que sí. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem, de las series turcas, ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se pierden nada. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y no se olviden de comentar.